¿Te imaginas infiltrarte en el corazón del régimen nazi usando solo tu ingenio y belleza? La historia de Sofía Key, una espía que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a una joven Sofía Lindemann, una niña con ojos curiosos y una mente ágil, creciendo en la vibrante pero a veces turbulenta Berlín de principios del siglo XX. Su infancia, aunque marcada por la opulencia de una familia acomodada, no estuvo exenta de las sombras que se avecinaban en Europa. Recuerda las conversaciones susurradas de adultos preocupados, el creciente nacionalismo que impregnaba el aire y la sensación casi palpable de una tormenta a punto de estallar. Sofía era una estudiante brillante, con una sed insaciable de conocimiento. Dominaba varios idiomas con facilidad, una habilidad que más tarde resultaría crucial. Su inteligencia y su capacidad para analizar situaciones complejas la distinguían de sus compañeros. Pero, más allá de los libros, Sofía sentía una atracción por lo desconocido, una inquietud que la impulsaba a explorar los límites de lo convencional. Esa curiosidad innata, combinada con una inteligencia excepcional y una natural elegancia, la convirtieron en una candidata ideal para los servicios secretos aliados. Aunque en ese entonces era solo una niña, las semillas de su futuro como espía ya estaban sembradas en su mente inquisitiva y en su espíritu aventurero. La inestabilidad política que se cernía sobre Europa se entretejía con su propia búsqueda de identidad y propósito. La vida en Berlín se volvía cada vez más opresiva. Tú, con tu agudo ingenio y tu dominio de varios idiomas, ya destacabas entre la multitud. Un día, un encuentro casual en una cafetería frecuentada por intelectuales, un hombre con una mirada penetrante y un abrigo largo, te ofreció algo que parecía imposible, unirte a una red de espías aliada. Te habló de una misión peligrosa, pero esencial para detener la máquina de guerra nazi. La idea era tan audaz como aterradora. El hombre, cuyo nombre era solo Klaus, te explicó los riesgos. La infiltración en los círculos nazis significaba vivir una doble vida, llena de engaños y traiciones. Te describió el entrenamiento riguroso que te esperaba, manejo de armas, códigos secretos, contrainteligencia, y lo más importante, el arte de la seducción, tu arma más poderosa. ¿Aceptarías el reto? ¿Podrías soportar la presión? La decisión no fue fácil. El miedo era palpable, pero también lo era el deseo de hacer algo significativo, de luchar contra la oscuridad que se cernía sobre Europa. Pensaste en tu familia, en tus amigos, en el futuro que se veía cada vez más incierto. Pero la imagen de los horrores de la guerra, las atrocidades que se estaban cometiendo, te empujó a tomar una decisión irrevocable. Te convertirías en Sofía Key, una espía en el corazón del enemigo. En un lugar secreto, lejos del bullicio de Berlín, comenzó tu entrenamiento. Era un mundo de sombras, donde la precisión era vital. Aprendiste a observar, a memorizar detalles insignificantes que otros pasarían por alto. Te enseñaron a moverse con sigilo, a desaparecer entre la multitud, a convertirte en una sombra que se deslizaba sin ser detectada. El manejo de armas, el código Morse, el arte del engaño, todo era parte de tu nueva realidad. Las sesiones de interrogatorio simuladas fueron especialmente duras. Debías mantener la calma bajo presión, resistir la tortura psicológica sin revelar información. Aprender a leer a las personas, a detectar sus mentiras, a manipularlas con sutileza, era crucial. Tu mente se agudizaba con cada ejercicio, convirtiéndose en un arma tan poderosa como cualquier pistola. El dominio de varios idiomas fue perfeccionado hasta el detalle más mínimo. No solo debías hablarlos con fluidez, sino también entender las sutilezas culturales, los matices regionales, para integrarte completamente en el entorno. Cada palabra, cada gesto, debía ser perfectamente calculado para evitar cualquier sospecha. Era un juego de ajedrez a gran escala, donde cada movimiento era crucial. Así comenzó la metamorfosis. Te miraron en un espejo, no eras tú.
Te presentaron a Sofía Key, una elegante diseñadora de moda alemana, con un pasado familiar en la alta sociedad, una mujer sofisticada y segura de sí misma, con un ligero acento austriaco que añadiría un toque de misterio. Te enseñaron a caminar, a hablar, a gesticular como ella, a imitar hasta el último detalle de su personalidad. Era un trabajo minucioso, un proceso de transformación casi mágico, donde cada detalle contaba. Te entregaron una nueva historia, una identidad completa. Tu familia, tus amigos, tus amores, todo un pasado cuidadosamente construido para convencer a cualquiera. Cada detalle estaba pensado para integrarte en la sociedad berlinesa de élite. Tu nueva historia se fusionaba con la realidad, convirtiéndose en un escudo protector frente a cualquier sospecha. Habías dejado atrás a la mujer que eras para convertirte en una creación perfecta, una ilusión cuidadosamente diseñada. Aprendiste a manejar la información, a analizarla y a utilizarla como una herramienta en tu nuevo juego. Te enseñaron a leer entre líneas, a entender las señales ocultas en una conversación, a identificar la verdad detrás de las mentiras. Te convertiste en una experta en el arte de la manipulación, en la capacidad de controlar las reacciones de los demás. Ya no eras solo una espía, eras una maestra del engaño, dispuesta a jugar un juego peligroso. El tren se detuvo en la estación de Berlín. La ciudad, un hervidero de actividad militar, te recibió con un frío que te calaba hasta los huesos. Pero tú, Sofía Key, estabas preparada. Tu maleta, aparentemente llena de diseños de moda, ocultaba tu verdadera carga, micrófonos diminutos, una cámara oculta y la determinación de infiltrarte en el corazón del Tercer Reich. La elegancia de tu atuendo, cuidadosamente elegido, era tu mejor arma. Te movías con la seguridad de quien conoce su papel. Tu apartamento, ubicado en un elegante barrio cercano a la embajada alemana, era tu base de operaciones. Desde allí, comenzarías a tejer tu red de contactos. Las cartas de presentación, cuidadosamente falsificadas, abrían puertas que parecían inaccesibles. Cada encuentro, cada conversación, era una prueba, un paso más hacia tu objetivo final, acceder a información crucial sobre los planes militares nazis. Tenías que ser impecable, cualquier error podría costarte la vida. Tus primeras reuniones fueron con personas de la alta sociedad berlinesa, miembros de círculos influyentes. Observabas, escuchabas, aprendías. Tu encanto natural y tu inteligencia te ayudaban a ganarte su confianza. Entre copas de champaña y conversaciones superficiales, recogías información valiosa, fragmentos de conversaciones que, unidos, formarían el rompecabezas de los planes nazis. La seducción, una herramienta tan poderosa como peligrosa, se convertía en tu aliada. Tu maleta, apenas abierta, mostraba un atuendo discreto pero elegante, un vestido de lana gris oscuro, medias de seda y unos zapatos de tacón bajo. El primer reto era parecer una mujer alemana de clase alta, y la ropa era tu primera arma. En el Hotel Adlon, el lujo te envolvió como una segunda piel, pero la tensión era palpable. Observabas a los demás con atención, cada rostro era un enigma, cada conversación una posible pista. La cena en el restaurante del hotel fue tu bautismo de fuego social. La precisión era vital, cada gesto, cada palabra, cuidadosamente calculada. Un oficial de las SS, con sus insignias reluciendo bajo la luz tenue, se sentó en la mesa contigua. Su mirada se cruzó con la tuya, breve pero intensa. Tú respondiste con una sonrisa discreta, una muestra de confianza que intentaba ocultar tu nerviosismo. Durante toda la cena, practicaste tu alemán, observando las sutiles diferencias entre el habla de Berlín y la que habías aprendido en el entrenamiento. El acento, la fluidez, la elección de palabras, cada detalle era crucial. Más tarde, en el vestíbulo del hotel, un grupo de oficiales discutía animadamente sobre las últimas noticias del frente oriental. Tú, con una copa de champán en la mano, te acercaste con cautela, escuchando con atención. No interviniste en la conversación,
pero tu presencia, tu aura de misterio, despertó la curiosidad de uno de ellos. Él te ofreció su brazo para acompañarte a la sala de música. Era tu oportunidad, la primera grieta en la fortaleza nazi. Tus zapatos apenas rozaban el suelo pulido de la mansión. El aire olía a perfume caro y a cigarrillos. Te sentías como un pez fuera del agua, observando a los nazis de alta cuna, sus conversaciones llenas de jerga militar y planes ambiciosos. Sus risas eran frías, sus miradas penetrantes. Cada palabra, cada gesto, era una pieza del rompecabezas que tenías que armar para salvar vidas. Aprendiste a leer entre líneas, a descifrar las indirectas, las miradas cómplices. Identificaste las señales de poder, el sutil juego de influencias entre los oficiales. El vino fluía, las conversaciones se volvían más íntimas, y tú, con tu máscara de inocencia, absorbías cada detalle, cada secreto susurrado al oído. El lujo era una cortina de humo, detrás de la cual se ocultaban planes de guerra, traiciones y ambiciones desmedidas. Te movías con cautela, interpretando el lenguaje corporal, los silencios, las insinuaciones. Era un juego peligroso, donde un error podía costarte la vida. Pero tú eras una experta, entrenada para sobrevivir en este mundo de serpientes. Tu primera misión llegó como un susurro en la oscuridad, obtener los planos de una nueva arma secreta. El objetivo, un oficial de alto rango, encantador y peligroso, que organizaba fiestas en su lujosa villa. Tenías que ganarte su confianza, y para ello, debías usar tu mayor arma, tu encanto. El miedo se mezclaba con la adrenalina, un cóctel explosivo en tus venas. Sabías que un fallo podría costarte la vida, pero la posibilidad de cambiar el curso de la guerra te impulsaba hacia adelante. Las noches en la villa eran una coreografía de risas forzadas, conversaciones vacías y miradas penetrantes. Cada palabra que pronunciabas, cada gesto que hacías, era cuidadosamente calculado. Debías mantener una fachada de inocencia mientras navegabas en un mar de secretos y mentiras. La tensión era palpable, y la línea entre la seducción y el peligro era cada vez más fina. Un pequeño error podría desenmascararte, condenándote a una muerte segura. Conseguiste acceder a los planos, pero la extracción fue un desafío. Tu contacto te esperaba en un punto ciego, fuera de la villa. Corriste, el corazón latiéndote con fuerza en el pecho, sintiendo la mirada de los guardias en tu nuca. Cada paso era un riesgo, cada sombra una amenaza. Lograste llegar a tu contacto, pero la sensación de peligro te perseguía, la adrenalina seguía bombeando en tus venas, el sabor amargo del triunfo mezclado con el miedo a la posible traición. Las fiestas del oficial eran un torbellino de uniformes, risas forzadas y conversaciones en código. Tú, con tu encanto y tu ingenio, te movías como pez en el agua. Te ganabas la confianza de los invitados, escuchando con atención sus conversaciones aparentemente triviales, buscando la información crucial sobre el arma secreta. Cada copa de champán, cada mirada furtiva, cada broma era una pieza más del rompecabezas que tenías que armar. Una noche, mientras bailabas con el oficial, lograste distraerlo lo suficiente como para copiar discretamente algunos datos técnicos de un documento que llevaba en el bolsillo. Era un boceto preliminar, pero contenía información vital sobre el tamaño, el peso y los materiales del arma. Tu corazón latía con fuerza, estabas más cerca que nunca de tu objetivo. En las siguientes semanas, usaste tu ingenio y tu encanto para extraer más información. Conocías a un ingeniero que trabajaba en el proyecto, y lo convenciste de que te revelara detalles sobre el funcionamiento de la máquina. A cambio, le ofreciste algo que él necesitaba desesperadamente, información sobre el paradero de su familia, refugiados en territorio aliado. Cada dato obtenido era un riesgo, pero la recompensa era inmensa. Las fiestas te permitieron conocer a gente influyente. Un general, con sus ojos penetrantes y su sonrisa fría, te ofreció una copa de champán. Su conversación,
aparentemente trivial, estaba llena de insinuaciones. Notaste que algunos de sus comentarios tenían un doble sentido, revelando información crucial sobre los planes militares nazis. Te diste cuenta de que estabas tejiendo una red, una compleja telaraña de contactos que te acercaban cada vez más al corazón del régimen. El general, llamado Klaus Richter, se convirtió en tu principal aliado. Sus conversaciones nocturnas eran un flujo constante de información privilegiada, datos sobre movimientos de tropas, códigos secretos y las debilidades de la defensa alemana. Te confió secretos que otros ni siquiera susurrarían. A cambio, tú le ofrecías una compañía que él apreciaba, alguien que escuchaba sin juzgar, quien podía ofrecerle la ilusión de escape de la tensión de la guerra. A través de Richter, conociste a otros oficiales, cada uno con su propio papel en la maquinaria bélica nazi. Un joven capitán, ansioso por demostrar su valía, te proporcionó mapas de las fortificaciones atlánticas. Una secretaria, cansada de la guerra y el régimen, te pasó información sobre las reuniones secretas en el cuartel general. Cada contacto era un hilo más en tu intrincada red de espionaje, un paso más cerca de tu objetivo final. Su conversación, aparentemente trivial, estaba llena de insinuaciones. Hablaba de contratos, de influencias, del poder que se movía en las sombras de Berlín. Te ofrecía un asiento en ese juego, un lugar en su mesa. Era una invitación peligrosa, una oportunidad para acceder a información vital, pero también un riesgo enorme. Un paso en falso, una palabra mal dicha, podría significar tu fin. Tuviste que aprender a navegar ese laberinto de poder, a descifrar las jerarquías, las alianzas ocultas y las rivalidades. Cada conversación era una partida de ajedrez, cada sonrisa una máscara. Debías leer entre líneas, detectar las mentiras, interpretar el lenguaje corporal. Era un mundo de intrigas, donde la lealtad era un concepto fugaz y la traición la moneda de cambio. Un paso en falso podía costarte la vida. Pero tú, con tu inteligencia y tu astucia, lograste tejer una red de contactos, ganándote la confianza de algunos, manipulando a otros. Te convertías en una pieza clave en este juego mortal, obteniendo información crucial sobre las estrategias militares alemanas, sus planes de expansión y sus debilidades. Cada dato que extraías era un triunfo, un paso más cerca de la victoria aliada. Así que ahí estabas, sentada frente a él, escuchando su propuesta. Un juego de poder, de información, de vidas. Su sonrisa, tan encantadora, ocultaba una amenaza real. ¿Colaborarías? La información que podrías obtener sería invaluable para los aliados, pero, ¿el precio? Era el peso de la traición, la sombra de la mentira que se cernía sobre ti. Cada decisión, cada palabra, te acercaba a un abismo moral. La lealtad a tu país chocaba con la culpa de engañar, de manipular. Cada contacto, cada abrazo, cada beso robado a un hombre que creía tener tu confianza, ¿era justificable al servicio de una causa mayor? La guerra te había convertido en una experta en la mentira, en un arma letal, pero ¿a qué precio tu propia alma? Dormías con el enemigo, compartías confidencias, te convertías en su confidente. Y cada vez que lo hacías, sentías el peso de la traición en tu conciencia. Era una lucha constante, una batalla interior entre el deber y la moral. ¿Podrías seguir adelante sin perderte a ti misma en el proceso? El juego se tornaba cada vez más oscuro, más peligroso. Así que dijiste sí. La adrenalina te corría por las venas, una mezcla de excitación y terror. Sabías que jugabas con fuego, que cada mentira, cada sonrisa, cada contacto, te acercaba a la libertad, pero también al precipicio. La información que proporcionabas era vital, un hilo en el laberinto de la guerra, pero cada pieza del rompecabezas te costaba un pedazo de tu alma. El peso de la traición era una losa sobre tus hombros. Dormías poco, perseguida por las caras de aquellos a quienes habías engañado, a quienes habías utilizado para llegar a tu objetivo. La culpa te carcomía,
pero la idea de la victoria aliada, de la liberación de Europa, te mantenía en marcha. El precio de la libertad, te decías, era alto, pero necesario. La paranoia se convirtió en tu compañera inseparable. Sospechabas de todos, incluso de aquellos que parecían ser tus aliados. Cada conversación era una prueba, cada mirada una amenaza potencial. El miedo a ser descubierta se convertía en una opresión constante, un nudo en tu estómago que te recordaba el peligro inminente. Pero seguías adelante. La promesa de un futuro mejor, de un mundo libre de la opresión nazi, te impulsaba a seguir adelante, a pesar del cansancio, del miedo, de la culpa. Sabías que tu sacrificio, aunque doloroso, podría marcar la diferencia. El precio de la libertad, lo sabías, era alto, pero tú lo pagarías. Tu corazón latía con fuerza. Cada encuentro con tus contactos alemanes, cada pieza de información que extraías, te acercaba a la meta, pero también te hacía más vulnerable. La tensión era palpable, un hilo invisible que te unía al peligro. Un simple error, una mirada indiscreta, una palabra fuera de lugar, y todo podría derrumbarse. Los nervios te carcomían. Dormías poco, cada ruido te sobresaltaba. Habías notado un cambio en la actitud de algunos de tus contactos. Sus miradas eran más penetrantes, sus respuestas, más evasivas. La paranoia se instalaba lentamente, una serpiente fría que te enroscaba en su abrazo mortal. Un día, te llegó un mensaje críptico. Una advertencia velada. Alguien te había visto, alguien sospechaba. La amenaza era real, tangible, como una espada colgada sobre tu cabeza a punto de caer. Tuviste que tomar una decisión difícil, arriesgarlo todo por una posible salvación. El miedo se mezclaba con la determinación. Sabías que el tiempo se agotaba. Cada minuto que pasaba te acercaba a la captura, a la posibilidad de ser descubierta y enfrentarte a las terribles consecuencias. Tenías que actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Tu corazón latía con fuerza, aún más que antes. Conociste a Klaus, un oficial de las SS aparentemente encantador, durante una de tus misiones. Su influencia en los círculos nazis era considerable, y su inteligencia, un activo invaluable para ti. Pero la atracción entre ustedes fue instantánea, peligrosa y totalmente inesperada. Sentías que cada encuentro con él era una apuesta, una jugada arriesgada en un juego donde la pérdida significaba mucho más que tu misión. Las noches se convertían en encuentros furtivos, llenos de pasión y peligro. Klaus te hablaba de los planes de los nazis, de sus debilidades y sus fortalezas. Te confiaba secretos que te ayudaban a completar tu misión, pero cada vez que lo hacías, la línea entre espía y amante se volvía más borrosa. El temor a ser descubierta se mezclaba con una atracción irresistible, un cóctel explosivo que amenazaba con destruirlo todo. Te dabas cuenta de que tu relación con Klaus era una bomba de relojería. Cada caricia, cada mirada, era un riesgo calculado, un paso más cerca del precipicio. La información que obtenías de él era invaluable, pero la posibilidad de que él descubriera tu verdadera identidad te mantenía en constante alerta. Sabías que un error, una falla en tu actuación, podría acabar con tu vida y comprometer toda la operación. Tu relación con Klaus se intensificaba, pero la línea entre la seducción y la traición se volvía cada vez más borrosa. Cada encuentro era un juego de ajedrez mortal, donde una palabra mal dicha podía significar la diferencia entre el éxito y la muerte. Tenías que ganarte su confianza, alimentando su ego y sus fantasías, pero sin jamás revelar la verdadera profundidad de tu misión. La presión era inmensa, cada susurro, cada mirada, podía ser una señal de peligro. En las sombras de Berlín, la desconfianza era la norma. Tenías que evaluar a cada persona que conocías, buscando pistas ocultas, analizando sus gestos y palabras. ¿Era un aliado genuino o un agente doble trabajando para la Gestapo? La paranoia se apoderaba de ti, sabiendo que cualquier error podría costarte la vida.
Tu intuición se convirtió en tu mejor arma, pero incluso ella podía fallar. Un día, recibiste un mensaje críptico de tu contacto en Londres. Había una posible traición dentro de tu propia red. La información era vaga, pero la amenaza era real. Tuviste que actuar rápido, buscando entre tus aliados a quien no podías confiar. La posibilidad de que alguien estuviera trabajando para los nazis era aterradora, pero era una posibilidad que tenías que afrontar. Tu vida y el éxito de tu misión dependían de ello. Tu acceso a Klaus te abrió puertas insospechadas. Él, confiado en tu afecto, te mostraba documentos clasificados, mapas de despliegue militar y comunicaciones interceptadas a los aliados. Te sentabas en su lujoso apartamento, rodeada de mapas y planos, la tensión palpable en el aire. Cada documento que leías era un fragmento de la maquinaria de guerra nazi, un secreto que podías usar para cambiar el rumbo de la guerra. El riesgo era monumental, pero la recompensa, inmensa. ¿Recuerdas la primera vez que viste un documento con información sobre el desarrollo de un nuevo armamento? Era un informe detallado sobre un proyecto que, de llegar a buen término, cambiaría el curso de la guerra para siempre. La información era tan crucial, tan peligrosa, que te costaba respirar. Sentías el peso de la responsabilidad, el conocimiento de que en tus manos tenías el poder de salvar miles de vidas. Con cada encuentro, la información que obtenías era más valiosa. No solo datos sobre armamento, sino también sobre las estrategias militares nazis, sus planes de ataque, las debilidades en sus defensas. Era un rompecabezas complejo, pero cada pieza que recogías completaba la imagen de un enemigo que creías conocer, pero que ahora veías con una claridad aterradora. Tu misión se volvía más peligrosa, pero también más vital. Sentías la tensión crecer cada día. Las reuniones nocturnas de Klaus se volvían más frecuentes, más secretas. Sus conversaciones susurradas, antes llenas de confianza, ahora estaban cargadas de una ansiedad palpable. La paranoia se había instalado en el corazón del régimen nazi, un monstruo que devoraba a sus propios hijos. Los rumores de purgas y traiciones llenaban el aire, una atmósfera densa y opresiva que te envolvía. Notaste cómo la vigilancia se intensificaba. Gestos furtivos, miradas penetrantes, susurros en idiomas desconocidos. Cada encuentro con Klaus se convertía en una prueba de nervios, una danza peligrosa entre la confianza fingida y el miedo latente. La sombra de la Gestapo se cernía sobre ti, una presencia invisible pero omnipresente, capaz de aparecer de la nada. Incluso Klaus, tu fuente de información, parecía más cauteloso. Sus encuentros contigo se volvieron más breves, más riesgosos. Las charlas prolongadas sobre estrategias militares y secretos de Estado se habían reducido a intercambios rápidos y furtivos de documentos, cada uno un juego de riesgo mortal. El tiempo se acortaba, la presión aumentaba exponencialmente. La tensión era palpable. Cada susurro, cada sombra, se convertía en una amenaza. Klaus, más reservado que nunca, apenas te miraba a los ojos. Sabías que tu momento se acercaba, que la fuga era inminente. Tenías que actuar rápido, con precisión quirúrgica. La información que habías recopilado era demasiado valiosa como para perderla, demasiado peligrosa para que cayera en las manos equivocadas. La red de escape, un laberinto de contactos y rutas secretas, estaba lista. Solo quedaba dar el primer paso. Tu contacto, un antiguo miembro de la Resistencia, te había proporcionado un mapa con la ruta de escape hacia Suiza. Un tren nocturno, un cambio de identidad, un cruce clandestino, cada detalle era crucial. Habías memorizado cada paso, cada código, cada palabra clave. El miedo se mezclaba con la adrenalina, un cóctel explosivo que te mantenía alerta. Esa noche, te despedirías de Berlín, una ciudad que te había visto crecer, pero que también te había obligado a vivir una doble vida. La hora de la verdad había llegado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora,
recogiste tus pertenencias, dejando atrás una vida que ya no te pertenecía. Cada objeto, cada recuerdo, era un peso que debías dejar atrás para asegurar tu supervivencia. La noche te envolvió como un manto protector, ocultando tu partida. El destino te llamaba, y tú, decidida, respondiste. Berlín, con sus secretos y peligros, quedaba atrás. Tu aventura, sin embargo, apenas comenzaba. La noche era oscura, casi palpable. Te deslizaste entre las sombras de las calles de Berlín, el corazón latiéndote como un tambor de guerra. Cada ruido, cada sombra, era un enemigo potencial. Tu maleta, con los documentos cruciales, pesaba como una losa en tu hombro. Klaus te había dado una dirección, un punto de encuentro en la zona neutral de la ciudad, cerca de la frontera con Suiza. Tenías que llegar allí, vivas o muertas. El olor a humo y destrucción te golpeaba en la cara. Los edificios bombardeados parecían esqueletos contra el cielo nocturno. Un grupo de soldados alemanes patrullaba una esquina, sus siluetas amenazantes contra el débil resplandor de las luces. Contuviste la respiración, esperando que no te vieran. Tu corazón martilleaba con fuerza en tu pecho, cada latido era una oración silenciosa. Finalmente, llegaste al punto de encuentro. Un coche viejo te esperaba, su motor ronroneando levemente en la oscuridad. Un hombre de mediana edad, con un rostro inexpresivo, te abrió la puerta. Sin una palabra, te subiste, y el coche arrancó, alejándose rápidamente de la ciudad. Estabas fuera de Berlín, alejándote de la pesadilla, pero la amenaza aún te perseguía. Tu escape era solo el comienzo de una nueva etapa, llena de incertidumbre y peligro. Finalmente, llegaste a la línea del frente. El olor a tierra mojada y pólvora te golpeó con fuerza, un contraste brutal con la sofisticación de los salones nazis que habías frecuentado. Soldados aliados, rostros cansados pero alegres, te rodearon. El alivio fue inmediato, una ola que te inundó, pero también la incertidumbre. ¿Te creerían? ¿Serías capaz de explicar todo lo que habías vivido, todo lo que habías hecho? Las preguntas fueron incisivas, exhaustivas. Cada detalle, cada contacto, cada conversación con los altos mandos nazis fue revisado con lupa. Tu memoria, un tesoro de información crucial, se convirtió en un arma poderosa contra el enemigo. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero la satisfacción de saber que habías contribuido a la causa aliada era un bálsamo para tu alma herida. Tras semanas de interrogatorios y análisis de tu información, te llevaron a un hospital. No solo necesitabas descanso físico, sino también la oportunidad de procesar el trauma de la guerra, la traición, la pérdida. El silencio del hospital, un contraste con el frenesí de Berlín, te permitió empezar a sanar, a reconstruir tu vida. La libertad era más que la ausencia de la opresión nazi, era el comienzo de un largo camino hacia la paz interior. El silencio de la posguerra te envolvió como una manta fría. Dejaste atrás el fragor de la batalla, el miedo constante, la adrenalina que te mantenía viva. Pero la paz no trajo la tranquilidad esperada. Tu misión, tan crucial, se desvaneció en el anonimato. Nadie sabía de tus hazañas, de las vidas que habías salvado, de la información que habías filtrado. Era como si nunca hubieras existido, una sombra en la historia. La identidad de Sofía aquí, tu escudo durante la guerra, se convirtió en una prisión. El peso del secreto te agobiaba, un lastre invisible que cargabas día tras día. El anonimato te protegía, sí, pero también te aislaba. Te sentías una extraña, un fantasma en tu propia vida, incapaz de compartir tu experiencia, de encontrar consuelo en la memoria compartida. El silencio se convirtió en tu aliado y tu enemigo. Te protegió de las miradas indiscretas, de las preguntas inoportunas, pero también te robó la posibilidad de sanar. La guerra había terminado, pero tus heridas seguían abiertas, ocultas bajo una capa de silencio impenetrable. La carga de tu secreto era demasiado pesada, demasiado solitaria.
Y tú, la espía que cambió el rumbo de la guerra, permanecías en las sombras, un héroe sin nombre. El regreso a la vida civil fue un choque brutal. La ciudad, reconstruyéndose lentamente de las heridas de la guerra, te parecía un laberinto extraño. El bullicio, antes ensordecedor en medio del conflicto, ahora te resultaba inquietante, un eco de una vida que ya no reconocías como tuya. La gente te miraba con una mezcla de curiosidad y recelo, incapaz de comprender el peso que llevaba sobre tus hombros, un secreto que te ataba al pasado. Intentaste integrarte, buscando una vida normal. Trabajaste en una pequeña librería, rodeada de libros que te recordaban otra época, una vida anterior a las sombras y la traición. Pero el sueño de la paz te eludía. Las noches eran un tormento, plagadas de pesadillas donde los fantasmas del pasado regresaban para atormentarte. El silencio se convirtió en tu peor enemigo, un vacío que te recordaba constantemente la magnitud de tus actos. La redención, ese ideal que tanto anhelabas, parecía una quimera inalcanzable. Te preguntabas si alguna vez podrías encontrar la paz interior, dejar atrás el espectro de la guerra y la vida secreta que habías llevado. El regreso a la vida civil fue un choque brutal. La ciudad, reconstruyéndose lentamente de las heridas de la guerra, te parecía un laberinto extraño. El bullicio, antes ensordecedor en medio del conflicto, ahora te resultaba agobiante. Las caras de la gente, marcadas por el sufrimiento, te recordaban constantemente la pesadilla que habías vivido. Dormir se convirtió en una batalla contra las pesadillas, donde la línea entre el sueño y la realidad se difuminaba peligrosamente. Los rostros de tus víctimas y los de tus compañeros caídos te perseguían sin descanso. El silencio de tu apartamento era tan ensordecedor como el ruido de la ciudad. La soledad te envolvía como una fría manta, acentuando la sensación de aislamiento. Intentabas reconstruir tu vida, pero el pasado te acechaba, recordándote las decisiones difíciles que habías tomado, las vidas que habías tocado y las que habías perdido en el camino. Te sentías culpable, con un profundo pesar por las acciones cometidas y por las consecuencias inevitables. Los días se convertían en una repetición monótona, cada mañana un recordatorio de la vida que habías dejado atrás. Las pesadillas nocturnas se convertían en flashbacks diurnos, momentos vívidos del pasado que te asaltaban en medio de conversaciones triviales o en el silencio de la multitud. La culpa te carcomía por dentro, un peso invisible que te impedía avanzar, un secreto que te mantenía encadenada al pasado. Intentabas evadirlo, pero el peso del secreto era demasiado grande. El regreso a la vida civil fue un choque brutal. La ciudad, reconstruyéndose lentamente de las heridas de la guerra, te parecía un laberinto extraño. El bullicio, antes ensordecedor en medio del conflicto, ahora te resultaba agobiante. Necesitabas reconstruir tu vida, borrar la oscuridad de la guerra y recuperar un sentido de normalidad. La tarea parecía monumental, casi imposible. Pero algo dentro de ti, una chispa de esperanza, te empujaba hacia adelante. Encontrar un trabajo fue lo primero. Te aferraste a la idea de una vida tranquila, lejos del peligro y el engaño. Trabajaste duro, con una dedicación que sorprendía incluso a ti misma, demostrando una resistencia a la adversidad aprendida en años de tensión. La rutina, aunque monótona, te proporcionaba una sensación de estabilidad que habías creído perdida para siempre. Pero la paz no era completa. Las noches te traían pesadillas, recuerdos vívidos de las misiones, rostros de hombres y mujeres que habías conocido y perdido. El peso de las decisiones tomadas, de las vidas cambiadas para siempre por tus acciones, te perseguía sin descanso. Reconstruir tu vida significaba también enfrentarte a tu pasado, a la oscuridad que habías abrazado para sobrevivir. Sin embargo, poco a poco, te aferraste a la esperanza de redención. A través del trabajo, la ayuda a otros y el lento proceso de sanación, empezaste a construir una nueva identidad, una vida en la que la paz y la tranquilidad se iban abriendo paso entre las sombras del pasado. Era una batalla diaria,
pero una batalla que estabas decidida a ganar. El silencio de posguerra era, a su manera, tan ensordecedor como los bombardeos. Tú, en medio de esa calma inquietante, te encontrabas lidiando con un legado invisible, una red de conexiones y secretos que seguían teniendo consecuencias. La información que habías filtrado, pieza clave en la victoria aliada, había cambiado el curso de la guerra, pero su impacto real era difícil de medir, un eco en la historia que resonaba en cada decisión política que se tomaba. Habías jugado un papel fundamental en la derrota del régimen nazi, pero la guerra no había terminado para ti. La paranoia y la desconfianza te perseguían. El peso de las decisiones tomadas bajo presión, la traición y la seducción usadas como herramientas, te pesaban más que cualquier carga física. ¿Habías hecho lo correcto? La duda te carcomía, una sombra constante en tu nueva vida. Años después, la magnitud de tu contribución se hizo más evidente. Investigadores y historiadores comenzaron a desentrañar la red de espionaje en la que participaste, reconociendo tu valor incalculable en el desenlace de la guerra. El reconocimiento público llegó lentamente, pero tu legado comenzó a tomar forma, aunque con una mezcla de admiración y controversia. Tu historia, una mezcla de heroísmo y moralidad cuestionable, se convirtió en un enigma fascinante. El silencio de la posguerra te envolvió como una manta fría. Intentaste reconstruir tu vida, te diste cuenta de que la mujer que eras antes ya no existía. Esa Sofía Lindemann que estudiaba música, que soñaba con una vida tranquila, se había perdido en los laberintos de la guerra. Ahora era Sofía aquí, un nombre que resonaba con secretos y sombras. Conseguiste un trabajo modesto, un empleo que apenas te permitía cubrir tus necesidades básicas. Las noches eran las más difíciles, las pesadillas te atormentaban, reviviendo las escenas de la guerra, el miedo, la traición, los rostros de aquellos a los que habías engañado. El peso de la culpa era una carga pesada que llevabas a cuestas. Intentaste construir relaciones, pero la desconfianza era tu fiel compañera. No podías contar tu historia, no podías explicar el porqué de tus silencios, de tus miradas huidizas. Te sentías como una extranjera en tu propia vida, una intrusa en un mundo que ya no reconocías. La soledad se convirtió en tu única y constante acompañante. El silencio de la posguerra te envolvió, un vacío que resonaba con el eco de los disparos y las mentiras. Intentaste reconstruir tu vida, pero la música, antes tu refugio, ahora solo te recordaba a la Sofía Lindemann que ya no existía. La mujer que eras antes de la guerra, la que soñaba con un futuro pacífico, se había desvanecido en el laberinto de secretos y traiciones. La culpa te carcomía, una sombra persistente que te acompañaba en cada paso. Dormías poco, atormentada por pesadillas que te devolvían a las frías noches berlinesas, a las miradas de tus antiguos compañeros, a las vidas que habías tocado, a las que habías salvado y a las que quizás habías condenado. La terapia fue un largo y doloroso proceso de excavar en las profundidades de tu mente, confrontando tus demonios, tus miedos y el peso de las decisiones que habías tomado bajo la presión de la guerra. Te aferraste a la esperanza, a la posibilidad de encontrar la paz interior. El perdón, tanto para ti misma como para aquellos a quienes habías herido, se convirtió en tu objetivo. Fue un camino lento, lleno de altibajos, de días de luz y otros de profunda oscuridad. Pero lentamente, con la ayuda de la terapia y el apoyo de algunos pocos que te entendían, empezaste a reconstruir los cimientos de tu vida, ladrillo a ladrillo. El silencio de la posguerra era un manto pesado, pero debajo de él, algo latía. Tú, Sofía, empezaste a buscar respuestas, no en archivos secretos ni en rostros desconocidos, sino dentro de ti misma. La música, antes un escape, se convirtió en una herramienta, una forma de procesar el torbellino de emociones que te asaltaban. Cada nota era un recuerdo, una confesión silenciosa a la soledad que ahora te acompañaba. Las noches eran largas, llenas de pesadillas que te devolvían a Berlín, a las caras de tus víctimas, a las decisiones que te habían marcado para siempre.
pero entre la oscuridad, un rayo de luz, la posibilidad del perdón. No de los demás, sino de ti misma. Entendiste que la guerra te había robado la inocencia, pero no tu humanidad. La búsqueda de la redención comenzó con el reconocimiento de tus acciones, con la aceptación del dolor que habías causado y el que habías sufrido. Comenzaste a escribir, a plasmar en papel las verdades que te perseguían. No como una justificación, sino como un acto de honestidad, un intento de comprender el laberinto moral en el que te habías perdido. Cada palabra era un paso más hacia la reconciliación, un reconocimiento de que, aunque actuaste en nombre de una causa justa, el precio fue alto. Y la culpa, una carga que solo tú podías llevar y empezar a soltar poco a poco. El silencio de la posguerra te envolvía, pero el eco de las decisiones tomadas resonaba aún en tu interior. No eran los archivos secretos los que te atormentaban, sino la sombra de la humanidad perdida en las sombras del espionaje. Te encontrabas frente a un espejo roto, reflejando fragmentos de una mujer que había sacrificado todo por una causa, pero ¿a costa de qué? La búsqueda de la redención se convirtió en una obsesión. No se trataba solo de limpiar tu nombre, sino de encontrar la paz interior que te había sido arrebatada. Cada noche, las caras de tus víctimas, de tus aliados, de aquellos que habías traicionado y de aquellos que te habían traicionado, flotaban ante tus ojos. Te preguntabas si la línea entre el bien y el mal era tan difusa como la niebla que cubría Berlín en aquellos días. ¿Habías sido una heroína o una villana? ¿Podrías alguna vez perdonarte por las decisiones tomadas bajo la presión de la guerra? La respuesta, lo sabías, no estaba en los archivos, sino en la aceptación de tu propia complejidad. El silencio de la posguerra era un peso diferente al de la guerra misma. Allí, el peligro era tangible, una bala, una orden, una traición. Ahora, el peligro era invisible, una sombra que se extendía desde las decisiones tomadas bajo la presión de la guerra. Te encontrabas frente a un espejo, no el de un hotel berlinés, sino el de tu propia conciencia, reflejando años de engaños, pérdidas y sacrificios. La guerra había transformado el mundo, y a ti con él. Habías visto la brutalidad humana en su máxima expresión, y aunque habías luchado por la libertad, la victoria tenía un sabor amargo. ¿Había valido la pena el precio? ¿Había sacrificado demasiado por una causa que, en su complejidad, seguía siendo incierta en sus resultados? Las vidas perdidas, las familias destrozadas, las ciudades en ruinas, todo ello era un recordatorio constante del costo de la guerra. Y tú, que habías estado en el corazón de la máquina de guerra, te sentías responsable, de alguna manera, de todo el sufrimiento. La culpa te carcomía, un peso que ningún archivo secreto podía contener. El silencio de la posguerra te golpeaba con la misma fuerza que una ráfaga de metralla. Pero ahora, la culpa era un enemigo invisible, más implacable que cualquier oficial nazi. ¿Habías hecho lo correcto? Cada rostro que habías engañado, cada secreto que habías robado, cada vida que quizás habías salvado, todo se mezclaba en un torbellino de dudas. Era un precio terrible, pero ¿era un precio necesario? La guerra había terminado, pero tu batalla interna apenas comenzaba. Las noches te encontraban sumida en un mar de recuerdos, reviviendo cada encuentro, cada mentira, cada mirada que había ocultado un propósito mortal. ¿Era la seducción una herramienta legítima de guerra? ¿Justificaba el fin los medios, incluso cuando esos medios implicaban manipulación y traición? La línea entre el heroísmo y la villanía se volvía borrosa, difuminada por la moral gris de la guerra. Te cuestionabas si el daño causado era irreparable, si las vidas perdidas, las familias destrozadas, podían ser compensadas por la victoria aliada. La guerra había terminado, pero la guerra en tu conciencia seguía rugiendo. La redención parecía una quimera, un espejismo en el desierto de tu culpa. ¿Podrías alguna vez encontrar la paz, sabiendo el precio que habías pagado para alcanzarla? La ciudad estaba en ruinas, un amasijo de escombros y silencio. ¿Recuerdas el olor a humo, a muerte, impregnado en cada rincón?
Las caras de la gente, marcadas por el hambre y la desesperación, eran un reflejo de la tragedia. Tú, entre ellos, tratabas de encontrar tu lugar en un mundo destrozado, donde la alegría era un recuerdo lejano y la incertidumbre, tu única compañera. La escasez de alimentos era brutal. La gente hacía cola durante horas para conseguir una ración mínima, y la enfermedad se extendía como una sombra. El frío calaba hasta los huesos, y la amenaza constante de la violencia te perseguía incluso en los momentos de aparente calma. Te costaba comprender cómo reconstruir algo en medio de tanta destrucción. La falta de trabajo era generalizada. Muchos habían perdido sus hogares y sus seres queridos, y la vida parecía carecer de sentido. La moral estaba por los suelos. A pesar de todo, veías a personas ayudándose mutuamente, buscando la forma de sobrevivir juntos, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Un rayo de luz que te recordaba que la humanidad podía resurgir de las cenizas. El silencio de las ruinas te golpeaba con la misma fuerza que el recuerdo de los rostros de aquellos a quienes habías ayudado, aquellos a quienes habías traicionado. Tu papel en la guerra, una danza mortal entre la seducción y la traición, había sido crucial. Habías filtrado información clave que acortó la contienda, desestabilizando el aparato de inteligencia nazi y acelerando el fin del régimen. ¿Pero a qué costo? Tu nombre, Sofía Key, se convirtió en un susurro entre los agentes aliados, una leyenda tejida con hilos de audacia y riesgo. Tu historia, aunque clasificada durante décadas, se filtró, llegando a oídos de historiadores y cineastas, quienes comenzaron a reconstruir el rompecabezas de tu vida, de tu contribución a la victoria aliada. Un triunfo silencioso, amargo, pero indiscutible. A pesar de la fama póstuma, la redención personal fue un camino largo y tortuoso. El peso de las decisiones tomadas bajo presión, las vidas perdidas, las traiciones cometidas, te persiguieron durante años. La búsqueda de la paz interior, del perdón, se convirtió en tu nueva misión, una lucha más silenciosa pero igual de compleja que tus operaciones de espionaje. El silencio después de la guerra era ensordecedor. Tú, Sofía, habías escapado de Berlín, pero las sombras de la operación seguían contigo. Las noches eran un tormento de recuerdos, rostros borrosos entremezclados con el eco de las mentiras que habías tenido que decir para sobrevivir. El peso de los secretos que guardabas era inmenso, una carga que te acompañaría hasta el final de tus días. ¿Habías hecho lo correcto? ¿Habías salvado vidas o simplemente habías jugado un juego mortal? Algunos nombres, algunos detalles, permanecieron sellados en tu memoria. Promesas tácitas, juramentos susurrados al oído de hombres que ya no estaban. El conocimiento que poseías era demasiado peligroso para ser revelado, demasiado delicado para ser compartido. Era una carga que llevabas con orgullo y con culpa. Un sacrificio que nadie más entendería. La verdad, enterrada bajo capas de silencio, se convirtió en tu propia prisión. Con el tiempo, aprendiste a vivir con el silencio, a convertirlo en tu escudo y tu prisión. La vida te ofreció una segunda oportunidad, pero la sombra de la guerra y sus secretos permanecieron contigo. Tu historia, a medias, se convirtió en un enigma. Una leyenda murmurada entre los que conocían parte de tu pasado, pero nunca la totalidad. Y así, Sofía Lindemann, la espía que cambió el curso de la historia, se llevó sus secretos a la tumba. El silencio de la posguerra se rompió con un susurro, luego un murmullo, y finalmente, un rugido. Tu nombre, Sofía Key, se convirtió en leyenda. Las historias, primero contadas en voz baja entre agentes, se filtraron a la prensa, luego a las novelas y al cine. Se te pintó como una femme fatale, una espía irresistible que derribó al régimen nazi con su ingenio y su belleza. Pero tú sabías la verdad, la cruda realidad detrás del mito. Hollywood te convirtió en una heroína romántica, una figura casi mítica. Películas y libros te retrataban como una seductora invencible, capaz de extraer información vital de los jerarcas nazis con una simple mirada.
Tu imagen se multiplicó, distorsionada, idealizada, hasta convertirse en un símbolo de valentía y misterio. Pero la verdad, como siempre, era mucho más compleja. La leyenda de Sofía que eclipsó a la persona real. Tu sacrificio, tus miedos, tus dudas morales, todo se desvaneció ante la imagen de la espía perfecta. La mitología te había absorbido, transformando tu historia en un relato de ficción, más atractivo, más fácil de digerir que la dura realidad de la guerra y el espionaje. Te convertiste en un arquetipo, un símbolo, pero perdiste, al mismo tiempo, una parte de ti misma en el proceso. ¿Pero era verdad todo esto? Tras la euforia inicial, la necesidad de verificar la autenticidad de tu historia se convirtió en una prioridad. Historiadores y expertos en inteligencia se sumergieron en archivos desclasificados, buscando cualquier rastro que pudiera corroborar tus hazañas. Se revisaron informes militares, registros de inteligencia británica y estadounidense, y hasta se rastrearon los movimientos de altos oficiales nazis. Cada documento, cada testimonio, se analizaba con lupa, buscando la verdad en medio de la nebulosa de la guerra. La búsqueda de pruebas fue un proceso lento y meticuloso. Se compararon fechas, ubicaciones y nombres con la información que tú proporcionaste. Cada coincidencia era una pieza del rompecabezas, pero las discrepancias también eran importantes. Se investigaron posibles errores de memoria, exageraciones o incluso invenciones deliberadas. La presión era enorme, el peso de una leyenda reposaba sobre la veracidad de tus recuerdos. El análisis no se limitó a documentos oficiales. Se contactó a antiguos agentes de inteligencia, algunos de ellos ya ancianos, con la esperanza de encontrar testigos que pudieran corroborar tu historia. Sus testimonios, a menudo fragmentados y llenos de lagunas, fueron cuidadosamente examinados y comparados con tus propias declaraciones. El rompecabezas se fue armando poco a poco, revelando una historia compleja, llena de sombras y luces, con la verdad escurridiza entre las piezas. Y ahí está la clave, ¿verdad? La investigación exhaustiva que se llevó a cabo confirmó la existencia de Sofía Lindemann, la espía que se hacía llamar Sofía Key. Sus acciones, aunque envueltas en un velo de secreto, dejaron una huella indeleble en la historia. Los documentos desclasificados, los testimonios de aquellos que la conocieron, todo apuntaba a una mujer excepcional, capaz de jugar con fuego y salir ilesa, aunque marcada para siempre. Su historia no es solo un relato de espionaje, es una lección sobre la resistencia humana ante la barbarie. Es la prueba de que una sola persona, con valentía y astucia, puede marcar la diferencia en un conflicto global. Pero también es un recordatorio de las terribles consecuencias de la guerra y los sacrificios que conlleva. La importancia de la historia de Sofía Lindemann radica en su capacidad para desafiar las narrativas simplificadas de la guerra. Nos recuerda que la historia está hecha de personas, con sus luces y sombras, sus aciertos y errores. Ella no fue un ángel, ni un demonio, fue una mujer que actuó en circunstancias extremas, tomando decisiones difíciles con consecuencias impredecibles. Estudiar su vida nos invita a reflexionar sobre el precio de la libertad, el peso de la verdad y la complejidad del bien y el mal en un mundo en guerra. Su legado nos desafía a cuestionar las narrativas oficiales y a buscar la verdad en los rincones más oscuros de la historia. Porque su historia, aunque compleja y a veces difícil de aceptar, es una pieza fundamental del rompecabezas de la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿cuál es el mensaje final de la historia de Sofía Lindemann? No es solo una historia de valentía y engaño, aunque eso es indudable. Es la historia de una mujer que jugó con fuego, que se enfrentó a la oscuridad del régimen nazi y sobrevivió. Pero a un precio. Piensa en el peso de sus secretos, en las vidas que tocó y en las que quizás no pudo salvar. Su sacrificio, su lucha contra la moralidad gris de la guerra, es lo que la hace inolvidable. Su historia nos recuerda que incluso en las circunstancias más extremas, la humanidad persiste. Sofía luchó por algo en lo que creía,
aunque eso significara traicionar su propia identidad y poner en riesgo su vida una y otra vez. Su legado no es solo el de un espía excepcional, sino el de una persona que desafió las normas morales de una época terrible. Quizás, lo más importante, es que la historia de Sofía nos obliga a reflexionar sobre los dilemas morales que surgen en tiempos de guerra. No hay héroes ni villanos perfectos. Solo personas que toman decisiones difíciles, a menudo con consecuencias devastadoras. Su historia es un recordatorio de que la guerra no solo destruye vidas, sino que también corrompe y deforma la moral. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué te deja esta historia? ¿Crees que el fin justifica los medios? La historia de Sofía Lindemann, su lucha, su sacrificio. Todo eso nos deja con preguntas que nos acompañarán mucho tiempo después de que terminemos de verla. Es una historia que te invita a pensar, a cuestionar y a recordar que incluso en la oscuridad más profunda, hay lugar para la esperanza, aunque sea una esperanza teñida de gris. Y ahora, quiero agradecerte a ti, por acompañarme en este viaje a través de la vida de Sofía. Tu interés ha hecho posible este documental. Pero no podría haberlo hecho solo. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al equipo de investigación, que pasó incontables horas rastreando archivos, entrevistando a familiares y descifrando documentos desclasificados. Su dedicación fue incansable, y su pasión por la historia, contagiosa. También quiero reconocer la invaluable colaboración del Museo de Historia Militar de Berlín, que nos abrió sus puertas y nos permitió acceder a material inédito sobre la Segunda Guerra Mundial. Su apoyo fue fundamental para reconstruir con precisión la historia de Sofía y su entorno. No puedo dejar de mencionar a los expertos en historia militar y espionaje que contribuyeron con su conocimiento y experiencia. Finalmente, mi gratitud a todos aquellos que compartieron sus recuerdos y experiencias personales, ayudando a dar vida a la historia de Sofía. Vuestras historias, aunque a veces dolorosas, han sido vitales para que este documental sea lo más real y conmovedor posible. Sin vuestra confianza y colaboración, esta historia no se habría podido contar. Espero que hayas disfrutado de la historia de Sofía. Su valentía te ha inspirado, ¿verdad? Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias increíbles. ¿Qué piensas sobre su legado?